Supercrack Estrella presenta. Licio Gelli, detrás del robo de las manos de Perón. Antes de hablar quién fue Licio Gelli, tengo que contar de otra persona, un cantante que se llamaba Luigi Tenco, y cuya muerte podría tener relación con una de las personas más misteriosas y poderosas del mundo, me refiero a Licio Gelli. Luigi Tenco, escribió una de las canciones de amor más bonitas de todos los tiempos, He sabido que te amaba. Aquellos eran tiempos donde los cantantes aún no estaban sujetos a la tiranía de los Illuminatis, aunque la élite satánica ya estaba en ello, en el control de todos los artistas, para así controlar a las masas. Todo ya empezó a jactarse en esos años, pero hubo resistencia. Sin duda uno de esos cantantes que se resistió valiente fue Luigi Tenco, pero en su vida se cruzó la bella Dálida. Ella le habló de fiestas de magia, de noches de glamour, de personas que estaban creando un mundo nuevo. Ellos eran los Illuminatis. Dálida, que estuvo en el Festival de la Bestia celebrado en Lyon, le cuenta al joven Luigi Tenco, de rituales, de magia, de un poder que no era de este mundo, de cosas que hacían volar la imaginación del joven Luigi. Intrigado quiso saber de todo eso, sin saber lo que se escondía detrás de ese mundo oscuro. A fin de cuentas todo esto, cuando Dálida le mostró ese mundo, ya no había marcha atrás para el pobre Luigi Tenco, que horrorizado por las cosas que había visto se rebeló contra ello. Pero como luchar contra poderes tan inmensos, Luigi Tenco, ¿dónde te metiste? El que era un comunista convencido de la libertad de todos los humanos, entrando en fiestas de magia negra y satánicas majestades. Para la historia Luigi Tenco se quitó la vida. Para mí Luigi Tenco es un héroe que se resistió al poder del mal, que con sus canciones dejó su historia grabada para siempre. Según la historia oficial, la noche del 26 al 27 de enero de 1967, Tenco había actuado en el escenario del Aristón defendiendo su tema Ciao, Amore, Ciao con poco interés y menos éxito. Los que asistieron a la gala coincidieron en afirmar que Tenco estaba desganado, apático, ido, se perdía durante la interpretación, se iba de tiempo y se olvidaba la letra hasta el punto de que algunos llegaron a afirmar que se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga. Sea como fuere, la actuación fue desastrosa y la canción descalificada, tanto en la primera ronda como en la repesca del público que, de los 900 votos posibles, solo le dio 38. Cuando eso sucedió, Luigi Tenco ni siquiera estaba presente, había preferido echarse a dormir sobre una mesa de billar en la que, al despertar, se enteró de la noticia. Aturdido, soñoliento, triste y derrotado, Tenco subió a la habitación 219 del Hotel Savoy de San Remo y, también según la versión oficial, agarró una pistola Walter PPK calibre 7.65 y se pegó un tiro en la sien, no sin antes dejar una nota en la que explicaba su trágica decisión. He amado al público italiano y les he dedicado inútilmente 5 años de mi vida. Hago esto no porque esté cansado de la vida, todo lo contrario, sino como acto de protesta contra un público que manda y el error sea la final y un jurado que selecciona la revolución. Espero que sirva para que a alguno se le aclaren las ideas. Ciao. Luigi. Como sucede en estos casos, nadie oyó nada, ni siquiera Lucio Dalla y Jimmy Fontana, que ocupaban las habitaciones contiguas a la que estaba alojado Tenco, cuyo cadáver fue hallado horas después. Demasiadas incógnitas. El hecho de que el trágico suceso se produjera en pleno Festival de San Remo hizo que, desde el primer momento, la investigación resultase tortuosa e imprecisa. Como era de esperar, los medios de comunicación centraron su atención en el muerto y no en el evento, lo que incomodó al director del festival, que urgió a policías y funcionarios del juzgado a retirar el cadáver lo antes posible, eliminando así pruebas y alimentando las sospechas de que, tras ese aparente suicidio, había algo mucho más turbio. Lo cierto es que los últimos meses de Tenco habían sido un tanto extraños. Mientras cumplía el servicio militar y aunque su pasaporte estaba retenido por las autoridades castrenses, el cantante había viajado a Argentina para contactar con la oposición al presidente de la República, el radical Arturo Illia, que poco después fue depuesto por una junta militar encabezada por Juan Carlos Onganía. Ya de regreso a Italia, Tenco fue abordado en la región genovesa de Santa Margherita Ligure por 2 automóviles que intentaron echarlo fuera de la carretera. De hecho, fue esa la razón por la cual decidió solicitar un permiso de armas y adquirir la Walter PPK que apareció junto a su cadáver y que, posteriormente, generaría una gran controversia en la investigación. Según los que le conocían, Tenco no acostumbraba a llevar la pistola consigo. Prefería dejarla en la guantera de su automóvil, así lo hizo siempre, al menos hasta el día de su muerte.
Una casualidad como otra cualquiera, de no ser porque las pruebas de balística demostraron que el proyectil no fue disparado con la Walter sino con una berreta. Además, para explicar el hecho de que ni Diane ni Fontana, que estaban en las habitaciones contiguas, se hubieran percatado de la detonación, comenzó a circular la versión de que se había utilizado un silenciador que nunca apareció, como tampoco apareció la bala. Para acabar de complicar el asunto, se habló de que la muerte podía haber sido obra del clan de los marselleses, banda criminal de la que formaba parte Lucien Morise, expareja de Dálida, cantante con la que Tenco habría mantenido una relación sentimental. Según esa línea de investigación, los marselleses se habrían vengado del cantante, bien por deudas de droga, bien por celos, para evitar que hablase de su misión en Argentina o para impedir que desvelase el supuesto entramado mafioso que controlaba la industria discográfica italiana. Medio siglo de sospechas. Lejos de diluirse con el tiempo, la teoría de la conspiración se acentuó cuando, años después, se conoció que el jefe de policía de San Remo, Arrigo Molinari, era miembro de la propaganda Due de Licio Gelli, logia masónica desviada a la que también pertenecían varios de los altos cargos de la RAI, cadena estatal de radio y televisión que participaba en la organización del evento, y Claudio Villa, ganador del Festival de San Remo en esa edición 1967. Aunque la investigación judicial determinó finalmente que la muerte de Tenco había sido un suicidio, la insistencia de amigos y familiares logró reabrir el caso en el año 2006. El cadáver fue exhumado, se le practicaron nuevos análisis y los forenses emitieron un informe que ratificaba esa primera versión oficial. No obstante, una década más tarde y coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte, Nicola Guarneri y Pasquale Ragone publicaron Le Hombre del Silencio, un libro en el que calificaban el hecho de homicidio y aportaban datos hasta entonces desconocidos sobre el cantante que, según ellos, podrían explicar la razón de esa muerte violenta, por ejemplo, su militancia en el Partido Comunista Italiano en un momento en el que comenzaba a gestarse en el país el terrorismo negro, la estrategia de la tensión y los trágicos años de plomo. Su misión en Argentina podría estar relacionada con Licio Gelli, que pudo ver Luigi Tenco en Argentina para que le silenciaran. El famoso jefe de la logia masónica Propaganda Due P2, Licio Gelli, murió a los 96 años de edad, luego de protagonizar una vida de película como maestro venerable con una intensa relación con Argentina. Amigo del expresidente Juan Domingo Perón y del jefe de la AAA, José López Rega, Gelli recién fue descubierto por la justicia en 1981, tras una carrera repleta de crímenes que se le adjudican. Entre ellas la teoría de la muerte de Luigi Tenco. Gelli murió poco antes de las 23 de Italia, en Villa Wanda, su legendaria residencia de las afueras de Arezzo, centro de Italia. El jefe de la P2 era toscano, nacido en Pistoia el 21 de abril de 1919, y saltó a la fama en marzo de 1981. Dos jueces de Milán sacaron a la luz unas listas repletas de nombres ilustres que pertenecían a su organización secreta. En las listas, en las que figuraban ministros, altos oficiales, jefes de los servicios secretos, ejecutivos, magistrados, burócratas y periodistas, y empresarios desconocidos como era entonces Silvio Berlusconi, luego premier. En esa lista había 21 argentinos. Entre ellos, el almirante Emilio Masera y el general Carlos Suárez Masón. El 22 de mayo de 1981 Gelli pasó a ser uno de los hombres más buscados del mundo, con un mandato de captura por espionaje. Estuvo prófugo más de un año. El 13 de septiembre de 1982 fue arrestado y encarcelado en Ginebra, pero se fugó en 1983. Luego, pese a haber sido condenado en 1992 a 18 años y 6 meses de prisión por bancarrota fraudulenta en el caso del Banco Ambrosiano, Gelli tuvo la suerte de vivir muchos años bajo arresto domiciliario en su villa de Arezzo por motivos de salud. En Argentina, fue vinculado por una investigación periodística con el robo de las manos de Perón, un vínculo que él jamás reconoció y no pudo ser probado en la justicia. Licio Gelli, Pistoia, 21 de abril de 1919 Arezzo, 15 de diciembre de 2015, fue un agente italiano de la logia masónica Propaganda Due, P2, implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano acontecido en 1982. Se le conoce como el hombre de las 1000 caras o el titiritero siniestro.
Fue uno de los camisas negras durante la dictadura de Benito Mussolini en Italia y militó en Falange Española para luchar además en apoyo al dictador Francisco Franco durante la Guerra Civil. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, huyó a Sudamérica y vivió en Argentina desde 1944 a 1960, año en el que retornó a su Italia natal, tiempo en que entabló una profunda amistad con el entonces presidente de Argentina, el político y militar Juan Domingo Perón y el político José López Rega, amistad que décadas después profundizarían en los 70, cuando colaboró en el retorno de Perón y luego ocupando cargos políticos dentro de su tercera presidencia. Dentro de la investigación de la Comisión Parlamentaria Italiana sobre la P2, su presidente Tina Anselmi indicó en una anotación que Hegel habría sido el artífice del golpe militar que derrocó al presidente Frondizi en 1962. Estuvo involucrado junto a la banda de Yamagliana, los servicios secretos, neofascistas reclutados, la Cosa Nostra y la Gladio en el asesinato en 1978 del ex primer ministro italiano Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana que estaba negociando el compromiso histórico con el Partido Comunista Italiano, sí. El asesinato en 1979 del periodista Mino Pecorello y luego de que este difundió una pequeña lista de miembros de la P2 ligados al Vaticano, a la cual Pecorelli también pertenecía. En la matanza de Bolonia en 1980. El intento de asesinato en 1982 contra Roberto Rossone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Y el asesinato del banquero de Dios Roberto Calvi en 1982. Tras su muerte en 2015 se descubrió un testamento suyo donde figuraban grandes superficies en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Hablar de la P2 es referirse a un auténtico Estado dentro del Estado, con íntimas conexiones con la CIA, y base en Italia de la Red Gladio, una estructura secreta a través de la cual Estados Unidos ha intervenido durante décadas los estados europeos. Pero, a todo esto, ¿quién es Licio Gelli? Es un hombrecillo de negocios toscano que fabrica y vende colchones, pero que tiene una terrible reputación. Después de servir al fascismo, a los servicios secretos y a los grupos locales de resistencia durante la última guerra, probablemente trabajó para los servicios secretos a partir de 1944. Ingresó en la francmasonería en 1965 y transformó su logia en un nido de conspiradores. Como responsable de la logia, Gelli practicó sistemáticamente el uso del secreto, obligando a los hermanos a demostrarle absoluta confianza. Como ejemplo está esta circular dirigida a los futuros iniciados. En caso necesario, ponte en contacto conmigo directamente. Si llegara a hacerse una tentativa de acercamiento en mi nombre, deberás rechazarla sin dudar y prevenirme enseguida qué objetivo perseguía. Hasta 1974, la P2 coqueteaba con la extrema derecha y parecía querer explotar la estrategia de la tensión al insistir en el reclutamiento de militares, que cederían el sitio a los financieros y funcionarios. Pero no sería correcto identificar a Gelli con un militante de extrema derecha. Aun si estaba en contacto con los autores de atentados neofascistas, los autores del atentado de la estación ferroviaria de Bolonia pertenecían a la logia P2. Él buscaba más bien una explotación política de esos actos con el fin de alimentar el temor y reforzar los partidos del orden. Al parecer, en ocasiones incluso procuró hacer que fracasaran esos atentados. Durante los primeros tiempos, los enemigos de la logia P2 estaban representados principalmente por los católicos de izquierda y los comunistas, aliados durante el período del compromiso histórico. Por otra parte, la presidenta de la comisión parlamentaria, que había establecido la lista de los 962 miembros de la logia, Tina Anselmi, se había preguntado qué función desempeñaron los hombres de Gelli en los servicios secretos cuando se perpetró el secuestro del ministro demócrata cristiano Aldo Moro, partidario del compromiso histórico, asesinado en mayo de 1978. ¿Habían contribuido a desencadenar las investigaciones? La pregunta queda en el aire. Para Gelli, lo importante no era la orientación del gobierno, sino la posibilidad de obtener allí puestos clave. En la famosa lista de los miembros se encontraban 36 diputados, tanto de derecha como de izquierda. El único partido en el que la logia P2 no estuvo presente parece haber sido el Partido Comunista. En un plan de renacimiento democrático que surgió de la logia se decía: con 10.000 millones se puede comprar la democracia cristiana utilizando el sistema de adhesión actual del partido, y si bien la larga financiera y la corrupción fueron las principales armas utilizadas por Gelli, le faltaban medios.
De ahí su paso al mundo de las finanzas, primero con el siciliano Sindona, luego con Roberto Calvi. Otra arma de Gelli era el chantaje. En su villa de Toscana se encontraron expedientes comprometedores para los hermanos, en especial un contrato entre la Oficina Nacional de Petróleos y Arabia Saudita, en donde se mencionaban hornos a los saudíes y a grupos políticos. Un club de amigos. Tras la divulgación de la lista de los miembros de la logia, Gelli se exilió en Suiza. Fue detenido el 13 de septiembre de 1982 y encarcelado en Champguyon, cerca de Ginebra, de donde se fugó el 10 de agosto de 1983 con la ayuda de su guardia de prisión. 4 años más tarde se entregaría a la justicia suiza. Extraditado a Italia en 1988, obtuvo su libertad provisional después de un mes de cárcel debido a sus problemas cardíacos. En sus memorias, tituladas Ma Verité, Mi Verdad, decía que la logia P2 era un club de amigos bien intencionados. Durante el proceso judicial de la logia P2, no tuvo que responder más que por los cargos de calumnia, tráfico de influencias y propagación de noticias relacionadas con la seguridad del Estado. De los demás inculpados, 11 fueron indultados por falta de pruebas. Silvio Berlusconi, antiguo miembro de la logia P2, declaró: "Los historiadores decidirán si este caso fue una prolongada noticia sensacionalista o bien algo más sustancial". Licio Gelli, detrás del robo de las manos de Perón. La tumba del expresidente fue profanada en 1987, un nuevo libro sobre el caso culpa al jefe de la logia italiana Propaganda Due, sostiene que fue un crimen ritual, y que se hizo en complicidad con los represores de la dictadura. Mientras, aumentan las presiones para que se reactive la investigación judicial. El reciente traslado de los restos de Juan Domingo Perón hacia el mausoleo de San Vicente con sus tiros, piedrazos, el rictus emocionado de viejos militantes, despertó de su agonía a uno de los mayores misterios de la historia argentina cercana: la profanación, hace ya 19 años, de la tumba del general. La aparición de un libro que llegará a las librerías en los próximos días, promete la resolución a ese formidable enigma, y el culpable tendría, por fin, nombre y apellido: Licio Gelli, el fascista italiano que lideraba la logia masónica Propaganda Due, de gran influencia en la política argentina de los años 70. La tumba de Perón, que tras el golpe del 76 fue llevada al cementerio de la Chacarita, fue profanada el 10 de junio de 1987, desconocidos abrieron la bóveda, el ataúd y con una sierra eléctrica cortaron las manos del cadáver, que se llevaron junto a un anillo, la espada militar, una capa y una carta manuscrita con un poema que había dejado sobre el féretro la viuda Isabel. Ese poema fue fragmentado en 3, y sus partes se enviaron a diputados peronistas, junto a un anónimo escrito a máquina donde los profanadores avisaban de su obra y pedían un rescate de $8 millones. El anónimo llevaba una firma: Hermesia y los 13, decía. En el libro La Segunda Muerte, de Editorial Planeta, los periodistas David Cox y Damián Nabot sostienen que la firma de ese anónimo encierra el misterio y se sumergen en un mundo subterráneo para rastrear su significado. Consultaron libros esotéricos, husmearon en la mitología del antiguo Egipto hasta delinear las características del ritual que intentaron. Lo mejor que lograron los profanadores, en su búsqueda encontraron que Hermes es el dios de los muertos en la mitología egipcia, que Ia significa la rebelión en el tránsito entre la vida y la muerte, y que 13 son las partes en las que se divide el cuerpo, según creencias ancestrales, al momento de ir hacia el otro lado. Simbología, en fin, que intentaba dar un mensaje. La mutilación del cuerpo de Perón fue un crimen ritual, sostiene el libro, y reflota un testimonio perdido en el voluminoso expediente judicial del caso, que había hecho meses después de la profanación Leandro Sánchez Reise, uno de los pocos que en aquellos años se atrevió a culpar a Licio Gelli y a vincularlo a esos rituales. Sánchez Reise carecía de credibilidad por su pasado como represor y miembro de inteligencia militar en la dictadura, pero en Europa había compartido un calabozo con Gelli y lo conocía bien. Según Cox y Nabot, la profanación cumplió con un rito destinado a privar a un cadáver de alguno de sus miembros, para que el alma del muerto no pudiera completar su tránsito hacia el más allá en paz. Ese rito, dicen, es acorde a las creencias de la logia P2. Para esto, accedieron al archivo personal de Gelli, quien en febrero del 2005 donó toda su biblioteca a su pueblo natal de Pistoia, en Toscana. Allí dieron con libros de Cagliostro, Frank Rippel y otros expertos en esoterismo y rituales ancestrales. Hallaron incluso una carta de Gelli a Rippel, el descubridor del significado de la palabra Ia. ¿Qué razón tenía Gelli para querer alterar la paz del fundador del movimiento político más importante del siglo XX argentino?
Todo indica que se sentía decepcionado o hasta estafado por Perón, a quien lo unía una vieja relación y el auxilio de la P2 al brujo José López Rega, el influyente secretario y ministro del general Hipólito Barreiro, exmiembro de la P2, sostiene frente a los autores del libro que Perón le había prometido a Heye la exclusividad de las exportaciones argentinas a Europa mientras durara su tercera presidencia, un pacto que por supuesto nunca se cumplió. Pero no solo eso, los deseos de Heye parecen haber confluido con el de los represores de la dictadura, que en aquellos años del gobierno de Alfonsín se ocupaban de generar un clima de inestabilidad para evitar el avance de los juicios por violaciones a derechos humanos. La relación de Heye con Emilio Masera y con el jefe de inteligencia militar en la dictadura, el general Guillermo Suárez Masón, son historia conocida pero hasta hoy nunca vinculada a la profanación. Heye compartía los objetivos que movían a sus socios militares para desestabilizar la joven democracia argentina, sostiene el libro. La causa judicial donde se investiga a la profanación contiene a Heye como una de sus múltiples hipótesis, pero nunca logró avanzar demasiado, o hay, en ese sentido, una resistencia de origen. La viuda de Perón nunca creyó en esa pista, ¿acaso porque su relación con Heye era más intensa de la que tenía el propio Perón? Yo no lo creo, dijo a Clarín el abogado de Isabel, Humberto Linares Fontaine, quien se muestra más inclinado a la tesis principal del expediente, la que apunta contra sectores militares, solo que la pista militar se toca y se cruza con la esotérica. Una parte, con la mano de obra. La otra, con el planeamiento. Uno de los secretos mejor guardados del expediente, es que los profanadores tenían influencia o contactos importantísimos en el poder. Esto se comprueba con un solo dato. Si bien los profanadores rompieron el techo de la bóveda de la familia Perón y rompieron el vidrio que protegía al cadáver, lo hicieron solo para disimular. Las pericias demostraron que la tumba había sido abierta con sus correspondientes llaves, eran 10 en total, una para la cerradura de la bóveda y otras 9 para la puerta de vidrio de 170 kilos que protegía el frente del ataúd. Hasta el reciente traslado del cadáver a la quinta de San Vicente el 17 de octubre pasado, el juego de llaves original se guardó en la Escribanía General de la Nación. Allí estuvo desde 1976, cuando la dictadura trasladó los restos de Perón desde la Quinta de Olivos hasta la Chacarita, en un gesto de desprecio definitivamente simbólico. ¿Quiénes pudieron acceder a las copias o quiénes hicieron las copias? Las conjeturas apuntaron siempre hacia organismos oficiales, las sospechas quedaron siempre, pero a esta altura solo se puede terminar de resolver el caso con un arrepentido y para eso el gobierno debería ofrecer una recompensa, dice y pide el abogado de Isabel Perón. En similar sintonía se expidió hace 2 semanas la legislatura de la provincia de Buenos Aires. A raíz del traslado de los restos de Perón a San Vicente, el diputado dualdista Osvaldo Mercury presentó un proyecto, que fue aprobado por todos los partidos, para que el gobierno reactive la investigación judicial, hoy sin demasiado rumbo en el juzgado porteño de Jorge Baños. Solo el PJ bonaerense se acuerda del robo. Pero hay que aprovechar la conmoción de San Vicente para que de una buena vez se haga algo, dice Mercury, como si las estrellas marcaran, por algún arte oculto, que el enigma ha cumplido, por fin, su ciclo oscuro. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.